Ahí está mi ciclo de carga. Profe, Sí. donde dice 90% de la carga, dice 0,9, ¿Sí? 23, 29. 29, que es la corriente nominal. Ah, ya, bueno, Todo esto lo multiplico por los porcentajes con respecto a la corriente nominal. ahí sí. Gracias. Y entonces quiero que me saquen ustedes el factor de carga. Se los dejo a ustedes. Gracias. Calculen por favor el factor de carga. La gracia entonces era construir el ciclo de carga. Esa es la gracia de este problemita. FC. Primero recuerdo la definición. Voy a poner la definición primero. ¿Ya? Demanda media dividido por la demanda máxima. ¿Cuánto vale la demanda máxima? 26,65. Perfecto. Entonces aquí trazamos la gran fracción y abajo escribimos 26.65 amperes. Arriba tenemos en el numerador otra fracción, que en el fondo la energía partido por el tiempo, periodo de 24 horas. ¿Qué pondríamos acá en el numerador? Los periodos, 14,8 por 8. Exacto. 14,8 por 8 más 22.2 por 8 más 26.65 por 8 horas. Ahí tenemos el factor de carga. Listo. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿cómo es la definición? Factor de carga es demanda. Demanda promedio Demanda promedio. dividido por la demanda máxima, o demanda media dividido por la demanda máxima. Para la demanda máxima 26.65 y arriba entonces sacamos el promedio que se tiene en el fondo de la energía, ¿no es cierto? Dividido por el tiempo. Todo eso. Recuerden, menor a 1.
menor o igual a 1. ¿0.79? Perfecto. Todos sus compañeros, ¿están de acuerdo? Así es. Perfecto. Luego, ahora, uno bien O sea, la energía 0.8 en consumida. este instructor. ¿Ah? 0.8 en este instructor. De 0.79.6. Sí. 0. Pedí de gusto al consumidor. Consumidor, Segundo. 0.8. Ponle cero, No, ponle cero. porque después no tiene sentido. Como Pero antifásico, Vale, raíz de 3. Voltaje entre líneas. Es que por eso no Por coincidimos con IMAX. los decimales. Y la corriente máxima es 2665. Por factor de potencia 0.85. Por FC 0.79. Y por T, en este caso me piden en el mes, entonces multiplico por 720 horas. Y tengo el costo. Horas sale de 24 por un mes de 30. O sea, que lo hemos explicado al respecto. Profe, me da 8.48 megawatts. Sí, de alto, de alto. Sí, en mega sí. En Mega, mega, sí, en Sí, mega, y en kilo, 8.480. 8.480. perfecto. Vamos a pedir eso en kilo. Como 5, pero no te molestes. Como 5 ya, pero no te molestes. No, no sé, 47, 47. Como no, como 45. Sí. Hacemos, ¿Cuánto digo? a ver, 147, como 5. Ah, con un decimal. Para que no te enojes. No, si con dos decimales 47 está bien. Ya. Sí, tiene potencia total. Y salimos arriba. Sí. Y a 23 por 0,80, pero no recuerdo. No sé, por eso te digo, exacto. ¿Profesor? Sí. ¿Por qué la corriente nominal abajo en el denominador al voltaje se le multiplica el factor de potencia? Porque corriente. Es fácil. 70 kilowatts. ¿A dónde? No recuerdo una definición que... Porque es trifásico. Es por coseno Porque libre. está en potencia activa. Cuando es en potencia aparente, ahí no se pone el Sí, factor pero- de potencia. Exactamente. Ah, vale, pues. Eso sería el sistema chefado.
¿Cuánto dio el kilo? 8.480. Como 8.480 47 kilowatt hora mes. mes. Y el kilowatt vale tanto, multiplicamos, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejemplo. Si valor unitario del kilowatt hora es 110 pesos por kilowatt hora, ¿cuánto estamos gastando al mes? $932.851 pesos. Ya. Entonces, el gasto, voy a escribir así, gasto, para poner bien las unidades, entonces 8.480,47 unidad kilowatt hora mes multiplicado por 110 pesos el kilowatt hora. Se me dan los kilowatt hora y me quedan pesos al mes. ¿Perdón, cuánto era esto? 932.851,7. 7 pesos mensuales. Ahí está, con todas las unidades. Lo pueden hacer diario, como tarea, háganlo diario. ¿Cuánto se gasta en el día? ¿Cuánto se gasta en la semana? ¿Cuánto se gasta en el año? Van solamente cambiando el T. El resto se mantiene tal cual. ¿Ya? Entonces, pueden la gracia esto, encontrar, perdón, ¿Cambiaría el último valor? No, la curva de demanda. ¿Ah? ¿Cambiaría el último valor? Solamente El de se 720, cambia. ¿dónde está el Si 720? yo les pido en el día cuánto se consume en el día, ponen aquí 24. Claro. ¿Ya? En la semana eran 168. ¿Cuánto se consume en el año? 8.760. Solamente voy cambiando el T. Nada más. Y eso es todo. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si es fácil, lo tenemos que entrarle la formulita. Tenemos que entrarle al sistema trifácil. Potenciativo. Vamos a ver el último factorcito que me queda, que es el factor de pérdida. ¿Ya? ¿Qué es el factor de pérdida? ¿Alguna duda sobre el procedimiento de este problemita? Ya. Vamos a seguir un poquito esto. Puedo estar en la punta que yo le entregaba. Una parte de la punta que yo. Ya. Factor de pérdidas. Lo podemos calcular de la curva o lo podemos calcular con fórmulas empíricas que se entregan. Entonces, pérdida, ¿para qué voy a evaluar las pérdidas
¿no es cierto?, los kilowatt hora de pérdidas que voy a gastar, ¿no es cierto?, adicional al consumo, y esas pérdidas se producen, ¿no es cierto?, esas pérdidas activas se van a producir en la resistencia del conductor. ¿Ya? En la resistencia del conductor. Entonces, ¿cómo definimos esto? FPR igual, si tengo la curva en corriente, lo voy a definir como I cuadrado No, hacemos de la medio dividido por I cuadrado max, valor máximo de la corriente al cuadrado. Vamos a explicarlo cómo obtenemos esos tiros. Si me dan en el fondo la demanda en potencia, aquí tengo la otra situación, potencia, esto va a ser entonces también equivalente a la demanda al cuadrado dividido por la demanda máxima al cuadrado. Eso. Menor. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Calcular, para esto, calcular la energía de pérdidas, que se produce en la resistencia del conductor. ¿Ya? Todavía estamos. Eso. Ahí están las dos expresiones. FPR. Ya. ¿Cómo calculamos la energía de pérdida? Al igual que lo hicimos para el caso del factor de carga, puedo tener un consumo de una instalación monofásica o una instalación trifásica. Si tengo un consumo, una instalación monofásica, como estoy, ¿no es cierto?, acá en la resistencia del conductor, EP, energía de pérdida, va a ser la resistencia del conductor, R por I cuadrado. R por I cuadrado. Pero ojo, al igual que el caso del factor de carga, es la demanda máxima. Se considera la demanda máxima. Por FPR, por el factor y por el tiempo que yo estoy evaluando. Día, mensual, semanal, etc. Yo digo la cantidad. Si el consumo es trifásico, estamos pensando en los conductores. Fíjense, estamos pensando en los conductores. ¿Ah? Consumo trifásico, RCT. Estamos pensando en los conductores. Sería 3 veces el valor de la resistencia del conductor por la demanda máxima al cuadrado, por el factor de pérdida. ¿Qué era EP? Disculpe. Energía de pérdida. Energía de pérdida. Ahí está. Alternativa. Bueno, en la literatura, si no se dispone, podemos calcular, hay expresiones empíricas que se recomiendan para calcular el factor de pérdida en función del factor de carga. Miren, aquí les entrego. Esta es la formulita más usada. Anótenla. El FPR es, lo puedo estimar, para estimar, es una estimación,
0,3 veces el factor de carga, ya no calculé el factor de carga, o me lo van, lo calculé, más 0,7 con el factor de carga al cuadrado. Entonces, estos dos señores recomendaron esa expresión. Pero eso solo aplica para zonas urbanas. ¿Ah? ¿Eso solo aplicaría para zonas urbanas? Zona urbana. Zona urbana, y aquí tengo para zonas. Abajito. Sí. Están los dos señores, eso. Y para zonas rurales se recomienda esta otra expresión. Esta la vamos a usar. Hay otros que propusieron 0,2 FC más 0,8. Otros propusieron eso. Es un valor, repito, estimativo, ¿ya? En función del factor de carga. Cuando quieras pérdida, nuevamente, kilowatt-hora de pérdida por la unidad de tiempo, menos, ciertos periodos de tiempo, etc. Vamos a ver entonces un ejemplito. Una formulita que queremos, entonces estamos pensando en la resistencia del conductor. Todo lo que es pérdida de los conductores, pérdida de voltaje, pérdida de potencia. Pérdida de voltaje y pérdida de potencia. La pérdida de voltaje tiene que ver con el concepto de regulación de voltaje. El trifásico se multiplica por T. La resistencia de los tres conductores son iguales a la misma resistencia, por eso es la multiplicación por 3. No es raíz de 3, ojo, no es raíz de 3, es 3, porque le consigo la resistencia de la fase R, de la fase S y la fase P, por eso. Muchos se confunden, raíz de 3, no, esa es raíz de 3 para la potencia. Para la potencia. Ya. ¿Cómo aplicar esto? Si a mí me entregan la curva de demanda. ¿Ya? ¿Vamos? Bueno, aquí de las recomendaciones en general se cumple que el factor de pérdida se mueve entre el factor de carga al cuadrado, ¿no es cierto?, y el factor de carga. En general. Lo fácil aquí, me dan el factor de carga. El factor de carga, ¿no es cierto?, de las subestaciones de los 65, calcular el factor de pérdida del alimentador, estamos asociados, repito, a alimentadores, y la subestación se encuentra en una zona urbana y rural. Lo que aplicamos simplemente es reemplazar el 203 por FC más 0,7 por FC cuadrado. Porque el factor de carga dice 0,65. Todo medio este factor de pérdida para calcular la energía de pérdida. ¿Qué pasa con el factor de carga? Para calcular la energía consumida. Puede pasar, no hay mayor ciencia. No hay mayor ciencia. Miren ese ejemplito ya lo habíamos hecho. Porque aquí viene con el punto. Para uno de los ejemplos anteriores, en el cual se calculó el factor de carga, ¿se acuerdan de este dibujito que aquí tengo nuevamente un tercio, ¿no es cierto? 5 amperes, 10 amperes, 5 amperes. Listo. Si la resistencia del conductor que alimenta el consumo es 1,5 ohm, calcular la energía de pérdida en los siguientes periodos: día, mes y año. ¿Ya? Esto lo doy por conocido porque calculé ya, anteriormente está en la punta, ¿no es cierto? Calculé ese factor de carga 0,66. Resumiendo aquí, ¿no es cierto?, que la instalación de la zona urbana 0,3 por el FC más 0,7 por FC cuadrado. Factor de pérdida 0,5. ¿Dónde lo voy a emplear esto? En la fórmula. La fórmula. Yo creo que el consumo, no sé si que era monofásico o trifásico. Monofásico. Pero está multiplicado. Entonces, ¿cuánto es la energía de pérdida? R del conductor, que me lo están dando, ¿no es cierto?, por la demanda máxima. La demanda máxima es 10, y es el 10 elevado al cuadrado, por el FPR.
Ahí está el FP multiplicado, y no hay factor de potencia, ojo, no hay factor de potencia, multiplicado por el tiempo T. O sea, lo que estamos, el consumo de pérdida diario sería 1,8 kW día. Para este ejemplo puntual. Si me preguntan el mes, lo único que voy a hacer es cambiar la cantidad de horas, 24 por 720. Ahí está, ¿fíjense? 24 por 720. 54.21 kilowatts al mes, y eso lo multiplico por el valor del kilowatt de carga. Si lo preguntan en el año, cambio el T por 8.760, 650. Y digo, ¿cómo lo hacemos? Fíjense del dibujito. Acá está. Acá está. Miren ese dibujito. Dice, considera la curva de demanda de un consumo trifásico, voltaje, voy a poner un poquito más chiquitito esto. Ahí está el factor de potencia 0.95, me dan la resistencia del conductor, es típico en un partido por kilómetro, ¿cierto? Cuando yo veo una tabla de fabricante, la resistencia, está en un partido por kilómetro. La longitud del conductor, para el ejemplo, 720 metros. Calcular, porque estamos mezclando varios conceptos, factor de carga, factor de pérdida, la energía consumida día, mes, año y la energía de pérdida. ¿Ya? La energía de pérdida. Ya. ¿Podrían calcular ustedes el factor de carga? Sí. ¿Ya? A ver, ¿cuánto le da el factor de carga? Un poquito por acá. Factor de carga. 30 por 7, más 125 por 5, más 75 por 4, más 280, 80 por 2, más 52 por 1, más 200 por 2, más 50 por 3. Y eso lo divido por 24. ¿Ya? Y lo divido por la demanda máxima. ¿Cuánto es la demanda máxima? 280 horas. 280. Creo que 280 debe ser medio borroso ahí. Y el tenor, verifico aquí, efectivamente, 280. Ese es el factor de carga. Ese es el factor de carga. Ya, antes de hacer eso, miren lo que puse aquí. Tengo que tener la resistencia del conductor enorme. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la resistencia por unidad de longitud, multiplicado por la longitud, son 720 metros, o sea, 0,72 kilómetros. Necesito la resistencia en ohm. Por lo tanto, tenemos resistencia del conductor 0,01. Eso. Ya. Aquí está el factorcito de carga, miren, 0,36. Lo que dije delante, ¿cierto? Los 30 amperes de una serie de horas, interesante, lo digo por el día 24, lo digo por 280, 0,36. Ahí está el factor. Puedo calcular el factor de pérdida de dos formas. Con esta fórmula empírica, que sería 0,3 por FC, ¿no es cierto? Más 0,7 por FC cuadrado. Son urbanos. Más o menos son urbanas, exactamente. O, en forma más exacta, porque esto es una estimación. Eso es una estimación. Pero si yo lo quiero probar en forma exacta, tendría que irme a la curva de demanda. Entonces, vamos a la definición. La corriente al cuadrado del valor medio, aquí estoy sacando un promedio. Mira, todo lo que estoy aquí, estoy sacando un promedio. Pero ¿qué estoy haciendo con la corriente? Le dando al cuadrado. El tiempo lo mantengo igual. Fíjense la curvita. Fíjense la curvita. Las primeras 7 horas son 30 amperes. ¿Qué es lo que hago cuando uso el factor de pérdida? La corriente la elevo al cuadrado y conservo el intervalo de tiempo.
¿Me explico, no? Eso es, nada más que eso. Fíjense, aquí el 30 tiene que al cuadrado, el 125, el 75, el 280, y también debe doblar al cuadrado el valor máximo, la demanda máxima, los 280. Fíjense que tiene que ir al cuadrado los 280, porque ahí dice, y cuadrado máximo. Entonces, LB, cada uno de los intervalos al cuadrado. Fíjense, el estimativo 019, lo verdadero, hay a veces que tienden a aproximarse, a tender, no siempre dar justo. Este es el valor más real, pero aquí coincidió. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si yo uso, a ver, hagan el siguiente cálculo. Hay la propuesta de otras personas que dicen, aquí en vez de 0,3, 0,2 y aquí 0,8. ¿Cuánto les da? Esa es la más usada, esa fórmula, el 0,3. Cero 17. 0,17. Ya 0,17. ¿Se entendió cómo calcular el efectar de la curva? Sí. ¿Sí? Hay que dar solamente la corriente al cuadrado, nada más. Por otro, te recomiendo siempre ocupar esa mejor, porque es la más exacta. Podría ser la más exacta en Ah, caso. claro, si yo tengo la curva, claro, esta es una estimación que lo calculo en función del factor de carga. Ya. Entonces, una vez que calculé esto, bueno, procedemos a calcular la energía de pérdidas. Entonces, para el día, creo que digo que un consumo trifásico, ¿no es cierto? Dice, claro que, bueno, ahí dice consumo trifásico, 380. Fíjense entonces acá, en el día, ¿cómo calculo la energía de pérdida diario? Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Me pedía el consumo también, la energía consumida, ¿no es cierto? Sí, esta es la energía consumida, ¿cierto? Aquí está la energía consumida, raíz de 3, ya lo hemos hecho ya, raíz de 3, B por I max, por FP, por FC, por T. Pero aquí lo dejé en mega, en vez de transformar los cuadritos se me dan los precios, 1,51 megawatt-hora diaria. ¿Cuánto estamos perdiendo? 3 veces del sistema trifásico, estamos viendo las 3 fases, la resistencia del conductor, la demanda máxima en corriente al cuadrado, por, ¿qué es lo que era esto? El factor de pérdida por el tiempo T. Tenemos pérdida de energía tipo 276 kWh. ¿Bien? ¿Qué pasa? Me se ha anunciado de lo que están dando, ¿no es cierto? Día, mes y año. ¿Ya? Día, mes y año. Vamos mensual. Mensual. Lo único que cambio es el T, 720. Raíz de 3, B por I max, factor de potencia, factor de carga por el tiempo T. También lo que hay en mega. Cuando las pérdidas, 3 veces, sistema trifásico, resistencia corriente, R por I cuadrado, pero ese I es máximo, por el FP por el tiempo T. Repito, solamente estoy cambiando esto. Y el año voy a poner 8160. Ahí está. 8760, 8760. Eso es. ¿Está claro? ¿Ok? Ya. Entonces les voy a dejar algo para que ustedes lo hagan. Este es el factorcito que me está faltando. ¿Cómo está aquí? Tengo que acá de ejercicio, miren, este ejercicio están hechos. Voy a inventar uno. Voy a inventar uno aquí al respecto. Bueno, entonces, la demanda, voy a hacerlo acá. A ver, al conociendo que tengo esa curva,
tenemos el factor de carga. ¿Podrían calcular el factor de pérdida? Aprovechemos esa curva que está ahí. El factor de pérdida. Sería, 0,67. oh, qué rapidez. Qué rapidez. Ya, la máxima del lado cuadrado. Factor de eso, ¿no es cierto? Ah, pero eso no. Ya. Entonces tendría 14.8 al cuadrado por 8 más 22.2 al cuadrado por 8 más 26.65 al cuadrado por 8. ¿Correcto? ¿Cuánto da eso? No, que yo apliqué a la radio con el factor de 0,3. 0,67. ¿Sí? ¿Sí? Y le damos todas las corrientes al cuadrado, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, y si lo hacemos con el asunto empírico, vamos a ver cómo anda la cosa. El 0,3, ¿cierto? 0,3, Sí, sí. ese también da 0,67. 0,3 por f de carga, 0,79 al cuadrado, más 0,7. No, No, al al revés, cuadrado. al revés. Ese no es el cuadrado. Más 0,7 por este al cuadrado. Sí. 0,67 igual, sí, no. Impecable. No siempre le va exactamente, pero tiende a... Como para comprobar. Exactamente, es la tendencia, tiende a, ¿ok? Le voy a haber dado 0,66, no sé, 0,65, ¿ya? Eso. ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces, ahora le doy una tareita, le doy una tareita, a ver que lo resuelvo, Entonces, sea la resistencia a un conductor de 0,022 ohm por kilómetro. El largo del conductor son 200 metros. Conductor trifásico, 380 volts. ¿Ya? Y tenemos esta curvita, vamos a poner una curvita aquí X. Una curvita cualquiera, que ustedes la tengan ahí y la discutimos en la próxima clase. Entonces, sobre distintos intervalos, 6, 15, puedo inventar algo. Entonces vamos a poner corriente aquí, 10, 25, 42. Entonces la pregunta es calcular la energía de pérdida. Obviamente para eso tengo que calcular el factor de pérdida, ¿no es cierto? Tiene la pregunta final, pues, se supone que la energía de pérdida se usa en conductor diario viernes. Ya se puso. No necesito factor de potencia porque no me están pidiendo energía consumida. Eso. Creo que más ejercicio ahí en el apunte y los podemos ir viendo también, y no hay ningún problema.
Entonces, hasta acá estaríamos para la primera evaluación. ¿Ya? Hasta acá. Entonces, vamos a hacer un barrido, un repasito de los ejercicios tipos que hemos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Hasta acá. ¿Ya? Todo lo demás, respecto a la universidad. ¿Dónde?